Buenas tardes, buenas noches, ya casi. Hoy estamos con Orlando Romero Harrington. Él es asesor del municipio de Barcelona, en Venezuela, y además es un experto en temas de comunicación y redes digitales. Hoy vamos a hablar sobre ese intento fallido que ha habido de invadir Venezuela a través de las costas de La Guaira, que se realizó el 4 de mayo, pero que ha tenido sucesos que se han estado desencadenando y que la gente hoy en día se pregunta qué es lo que pasa exactamente en Venezuela. Orlando, buenas tardes allá contigo y cuéntanos cómo está la situación, cómo se está viviendo la situación a raíz de esta frustración fallida que hubo el 4 de mayo. Bueno, un saludo para ti, César, un saludo para tu público en Ecuador y probablemente al público que nos escucha en todo el mundo. Bueno, la situación de Venezuela en cuanto al intento de agresión al sistema democrático realizado por estos personajes, pues parece estar controlada. Hay muchísima gente capturada. Según los testimonios de las mismas personas que han capturado, se dice que quedan pocas personas dentro del territorio nacional que pudieron ingresar al territorio nacional. En estos momentos están siendo intensamente buscadas por varios organismos de seguridad. Inclusive hay presencia de asesores de seguridad de Rusia en cuanto al uso de drones y de equipo muy sofisticado para vigilancia aérea. Entonces, a grandes rasgos, lo que podemos observar de esta incursión fue la presencia de militares, exmilitares, mercenarios de una compañía mercenaria llamada Silver Cop, radicada en Miami. Esta compañía era liderizada por el señor Justin Trudeau, un mercenario de origen un poco dudoso, ex boina verde, con un gran currículum militar dentro del ejército de Estados Unidos. Se dice también que fue asesor de seguridad del presidente Donald Trump. Se dice también que ha trabajado en numerosos países de todo el mundo ejerciendo labores de, según su currículum y según lo que dice su página, las informaciones que están rodando de él, asesoría militar. Para nadie es un secreto, en toda Latinoamérica incluso, que estas compañías de asesoramiento militar son simplemente compañías de mercenarios, de soldados o de funcionarios o de investigadores que ejecutan operaciones de traslado, logística, asesoramiento, espionaje, sabotaje y una serie de operaciones militares que encubren casi siempre objetivos que son antidemocráticos. Muchísimas veces son sabotaje, muchas veces golpes de Estado y muchísimas veces socavamiento a las libertades democráticas de varias naciones en América Latina y el mundo. Orlando. Esa es la referencia teórica, digamos, la referencia histórica que podemos tener de esa compañía que, entre comillas, liderizó la invasión, la frustrada invasión a Venezuela, César. Los reportes que han llegado, bueno, y las informaciones que han llegado y por medios no afines al chavismo, como CNN, donde entrevistaron a personajes de la oposición y de la extrema derecha venezolana, han reconocido de que hay documentos firmados con esa empresa Silvercorp, asentada en la Florida, en los Estados Unidos, y han reconocido la participación de asesores del que se hace llamar el presidente interino Juan Guaidó. Estamos hablando de JJ Rendón y también de un asesor de inteligencia que tiene un apellido judío, que se me fue ahorita,
pero que han tenido un nivel de participación y ellos han reconocido, lo han reconocido en programas de CNN, como te digo, ningún programa afín al chavismo, con personajes como Fernando del Rico, y llama la atención de por qué, habiendo todo ese escenario, gente que ha sido capturada producto de esta invasión, la justicia venezolana no sea más firme y detenga o procese ante la justicia a los responsables, en este caso particular a Guaidó. ¿Cuál es la explicación de por qué no se llega a ese nivel de actuación de la justicia? Orlando, cuéntanos. Bueno, así como tú dices, varios políticos y varios personajes que representan a la derecha y a la extrema derecha venezolana han reconocido su participación dentro del complot. Además que habría que decir, César, la gravedad de lo que ese complot implicaba, la gravedad de lo que se supo después a partir de la misma confesión del jefe de los mercenarios en algún lugar de Colombia. Todo lo que implica ese complot y todo lo que implica el contrato. Además, no solamente el asesinato de líderes políticos y del presidente de la República, sino también asesinato de civiles, violación a todas las reglas democráticas del juego, violación a todos los estatutos democráticos de la Constitución bolivariana. En fin, pareciera ser que lo que se buscaba era más que un golpe de Estado y más que un asesinato político, se buscaba la implantación de un régimen de facto y un genocidio silenciado del chavismo en general. Ahora bien, la pregunta del $1.000.000 que todo el mundo se hace en este momento es ¿por qué Juan Guaidó no está preso? La respuesta pareciera ser compleja. En primer lugar, yo decía en alguna entrevista para algún canal, creo que fue para Telesur, que creo que lo mejor que le podría pasar a Juan Guaidó en este momento es que se lo llevaran preso. Realmente las implicaciones de lo que hizo, y no solamente las implicaciones de lo que hizo dentro del contrato, sino todo lo que vino después. Se acaba de desclasificar algunos documentos en Inglaterra, por ejemplo, en donde se encontraron que el gobierno de Inglaterra, el gobierno de Reino Unido, tenía hasta una oficina encargada de los asuntos de Venezuela, encargada del proceso de transición, entre comillas, de Venezuela, liderizado por Juan Guaidó y liderizado por la embajadora que colocó en Inglaterra. El gobierno digamos, impulsado por Estados Unidos. La embajadora, llamada Vanessa Naumann, en Inglaterra, colocada por Juan Guaidó, cambió, es decir, intercambió las tierras del Esequibo que están en reclamación, es un territorio que está en reclamación entre Guyana y Venezuela, por el apoyo de Inglaterra a Juan Guaidó. Es decir, se dio suelo patrio con todos los recursos naturales que hacen vida en ese territorio. Estamos hablando de petróleo, de coltán, de diamantes y minerales raros, por el apoyo a Juan Guaidó. Esto acaba de salir hace apenas 2 días y siguen saliendo tramas oscuras de corrupción y tramas que implican obviamente traición a la patria, César, que serían castigadas en cualquier país del mundo, que serían incluso penadas con muerte en algunos países del mundo, pero que en Venezuela pareciera que cursan un trámite legal muy tedioso. Recordemos que Juan Guaidó es diputado de la República Bolivariana de Venezuela con ciertos privilegios que hay que estudiar muy a fondo para poder ejecutar el trámite. El presidente Nicolás Maduro se ha referido al hecho, que creo que es una de las opiniones más importantes acerca de la pregunta, ¿por qué no llevan a Juan Guaidó preso? El presidente Nicolás Maduro ha dicho que todo tiene su momento y la justicia venezolana actúa según sus propios ritmos y sus propios métodos. En todo caso, lo que creo que no puede quedar duda en nadie es que el destino de Juan, el primer destino, el destino más obvio de Juan Guaidó es la cárcel. Ahora bien, hay ciertas implicaciones, además políticas del hecho, que hacen que todo el mundo se pregunte, bueno, pero ¿por qué no se actúa con cierta rapidez? La primera es que Juan Guaidó es el pupilo de Donald Trump. Es decir, Donald Trump para su discurso en el Congreso y para su
afirmación política en Estados Unidos se llevó a Juan Guaidó para su discurso. Es decir, casi siempre las expresiones de Donald Trump hacia Juan Guaidó son que es mi protegido, que nada le pase, que si le pasa algo yo desato la guerra en Venezuela. Probablemente esa sea la matriz de opinión que quiere impulsar el imperialismo a partir de todos sus medios y todos sus opinadores de oficio, sus opinadores a sueldo. La matriz de opinión que se quiere implantar es que Venezuela no se lleva preso a Juan Guaidó por miedo, que Venezuela, que el Tribunal de Venezuela y las autoridades de Venezuela no se llevan preso a Juan Guaidó porque temen la represalia de Estados Unidos. Pareciera que es todo lo contrario. Pareciera que es que mientras más suelto lo dejen y más libertad le den, mayor es el daño que hace a las filas de la oposición y a las filas del imperialismo en Venezuela. Porque el daño que ha hecho Juan Guaidó libre no tiene comparación, César, y es probablemente algo de lo que no se habla y no se cuenta. Es algo así. En este momento... Sí. Ajá, sigue. No, te decía que es como la máxima esa de Napoleón, no lo detengas a tu enemigo mientras comete errores, ¿no? Déjalo que actúe, pero eso es una consideración más política, ¿no? O mejor dicho, de la estrategia militar llevada al aspecto de la lucha política, ¿no? Sí, Napoleón no se equivocaba. En este momento, uno de los analistas más serios de la oposición, llamado Luis Vicente León, acaba de publicar en su cuenta Twitter y a través de una entrevista que la oposición en este momento, la oposición radical venezolana, se remite a solamente grupos de WhatsApp. El problema con Juan Guaidó es que su influencia, digamos, su liderazgo construido por Estados Unidos, soportado por Estados Unidos y además creado por Estados Unidos, le permitió a la oposición venezolana de alguna manera reagruparse, de alguna manera tratar de buscar otro músculo político para tratar de encabezar el proceso de, entre comillas, transición en Venezuela. Pero su actuación, todas las acusaciones que pesan en contra, su incapacidad, su poco liderazgo político, pero sobre todo su imbecilidad política, le ha permitido al chavismo tomar otra vez las riendas de la confrontación electoral y ha prácticamente destrozado la movilización de oposición de derecha. En este momento no hay un líder en la oposición venezolana. La oposición venezolana está prácticamente destruida, simbólica, moral y psicológicamente. Y la pretendida invasión militar, el pretendido acto a la fuerza de llegar a Venezuela y entrar a Venezuela y hacer que cambie el sistema democrático, pues es una quimera y pareciera que no está cerca en el futuro. Eso sí, sigue la agresión económica, sigue la imposición, sobre todo sobre el problema de la gasolina, el que te referías principalmente. Sí, claro. Irán ha anunciado que va a mandar unos barcos con gasolina y la maquinaria propagandística negra de Estados Unidos se ha encargado de amenazar y atemorizar a la opinión pública mundial diciendo que los barcos que tienen el Caribe no van a dejar pasar a la ayuda que está mandando Irán sobre la gasolina. Prácticamente un problema creado por Estados Unidos a partir de los bloqueos que está haciendo para que Venezuela no pueda tener los insumos químicos para procesar la gasolina. Entonces, yo creo que el problema en este momento va más por esa dirección que preocuparnos por Juan Guaidó. Probablemente lo de Juan Guaidó sea una de las características principales de la estrategia política de Nicolás Maduro. Ok, y Orlando. Nicolás Maduro ha... Sí, sigue, acaba la idea, acaba la idea. Nicolás Maduro pareciera que ha demostrado dentro de la refriega política tener una, digamos, una postura de ajedrecista. Es decir, en este momento o en varios momentos de la historia, Nicolás Maduro ha demostrado que alarga los tiempos de la confrontación política. Es decir, sabe muy bien medir los tiempos de la confrontación y alargar la confrontación hasta que llega un momento en que el enemigo queda desgastado completamente y se convierte en la nada. Es decir, baja de ranking, baja de relevancia y lo somete a, es decir, como que lo baja del peldaño en donde se había autocolocado el enemigo y lo suma a su verdadera dimensión. Creo yo que Juan Guaidó hace más daño libre que preso.
preso, eso se convertiría en una víctima. Es verdad. En una víctima para los medios internacionales. Y podría ser un factor de reagrupamiento de la oposición, eso es cierto. Y Orlando, y cuéntanos el papel de Colombia, el papel de Duque. Todos estos mercenarios fueron entrenados en la frontera colombiana, colombo-venezolana, y es bien sorprendente, digamos, inaudito, que el gobierno y los servicios de inteligencia colombianos no supieran nada, cuando una semana antes ya se habían hecho detenciones de armamento, ¿no? Incluso un participante de esa incursión, como un ex militar del gobierno, Cliver Alcalá, era el que lo anunció en una entrevista en una radio colombiana, concediendo entrevistas, y prácticamente echó a mucha gente. O sea, eso ya se sabía, pero el gobierno colombiano no hizo nada. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el juego ahí de Duque, del gobierno colombiano en relación a Venezuela? ¿Seguir en la política de confrontación, de ser digamos, la zona desde donde se va a generar una agresión contra Venezuela? ¿Ese es el juego de la derecha colombiana? Bueno, César, no solamente que ya la policía colombiana había detenido un cargamento de armas, sino que hace 3 meses, habían pasado 3 meses desde que la diplomacia bolivariana anunció en una cadena de radio y televisión, y además en una rueda de prensa con todos los medios internacionales, lo anunció el ministro de Comunicaciones y el presidente de la República, que el gobierno venezolano tenía datos precisos acerca de campamentos que estaban entrenando a terroristas para atacar a Venezuela. Eso fue hace 3 meses, 3. Ajá. Esas declaraciones y esas informaciones fueron remitidas al gobierno de Colombia y además al gobierno de Estados Unidos y sobre todo a varios organismos internacionales, llámese ONU y organismos de defensoría de derechos humanos. Es más, recuerdo que en esa rueda de prensa se dieron hasta datos de GPS acerca de dónde quedaban los campamentos, se nombraron a los involucrados, se nombraron inclusive a personajes del narcotráfico que estaban participando dentro de la operación, y todo esto se le hizo llegar a la Cancillería de Colombia. ¿Qué pasa? Que en este momento, o bueno, en ese momento, la Cancillería de Colombia no reconocía a Nicolás Maduro, reconocían a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Entonces cualquiera se puede preguntar, ¿cómo es posible que un gobierno que hace vida dentro de un continente con varios gobiernos no respete a los presidentes de sus gobiernos vecinos, pero sobre todo reconozca a una autoridad que ha impuesto un gobierno extranjero? Esto solamente pasa en Colombia. Esto solamente se ve en Colombia. Solamente pensar que un gobierno, que un vecino tuyo, imagínate tú que tú tengas un vecino y un vecino te dice, mira, César, ya sé que estás formando un grupo de militares que va a quitarme mi casa. Lo estás formando detrás en tu jardín. Aquí tienes la foto. Aquí tienes los tipos que están participando. ¿Qué es lo más lógico que hagas tú? Bueno, mira, Orlando, sí lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, lo voy a dejar de hacer, lo voy a seguir de hacer, lo voy a seguir haciendo. Es una respuesta lógica. Ah, no. Claro. En el caso de Iván Duque en el gobierno de Colombia, la respuesta es hacer como Shakira, ciego, sordo y mudo. Ellos no pasaron, no pasó nada. Esa información nunca llegó a sus oídos, ni a sus ojos, ni a su boca. Sí. Entonces, lo que estamos enfrentando con Colombia no es solamente una agresión frontal, sino estamos enfrente de un gobierno absolutamente manejado por Estados Unidos, en primer lugar. En segundo lugar, estamos asistiendo a la, digamos, consagración de Colombia como la granja de droga de Estados Unidos en Latinoamérica, la granja de droga mundial. Me acabo de enterar hace unos pocos días que se está legalizando en Colombia el cultivo y la exportación de semillas de cannabis. Estas semillas de cannabis se exportaron por primera vez a un estado en Colorado, Estados Unidos. Es decir,
se está legalizando o se va a legalizar paulatinamente el negocio de la droga, la exportación de droga en Colombia para el mayor mercado de droga mundial, que es Estados Unidos. Por tanto, ese territorio es considerado como una granja de droga de Estados Unidos con casi 9 bases militares en este momento. ¿Que tienen un vecino incómodo? Sí, y se llama Venezuela, un gobierno digno, libre, democrático y antidroga. Orlando, y en ese marco, ¿cómo entender la participación de la DEA? Porque, claro, cuando se denuncia esto y Cliver Alcalá, que también estuvo metido en el tema del complot para la invasión, declara en una radio colombiana, la DEA inmediatamente llega de los Estados Unidos a llevárselo. Pero muchos interpretaron, bueno, se lo están llevando a callar porque este señor está contando todo. Esa era la lectura que hemos tenido, pero tú desde allá, ¿cómo lo interpretas, no? Hay un dicho venezolano que dice que a las personas que son sapos, a las personas que hablan mucho, hay que darle un palo para que hablen y 40 palos para que se callen. Creo que ese es lo que le pasó a Cliver Alcalá. Y no solamente eso, todos conocemos el papel de la DEA en la infiltración de países en el negocio del narcotráfico, pero es que el problema con Colombia es que la DEA regula el narcotráfico en Colombia. La DEA es el jefe del narcotráfico en Colombia. Por eso es que Chávez, al llegar al gobierno, lo primero que hace es sacar a la DEA de Venezuela, porque la DEA estaba instalada en Venezuela, utilizando a Venezuela como un puente para traficar y para sacar droga para Estados Unidos. Chávez lo primero que hace es sacar a la DEA, patear y sacar a la DEA de Venezuela. ¿Qué pasa? Que la DEA en este momento se convirtió en el actor principal de la invasión frustrada contra Venezuela, pues financiaba la logística, controlaba las comunicaciones y sobre todo era la encargada de traer y llevar armas para la pretendida insurgencia contra Venezuela. Además, ya el ministro de Comunicación venezolano ha dado en una rueda de prensa reciente inclusive fotografías, inclusive coordenadas GPS, pero sobre todo información recabada a partir de los hechos que ocurrieron allí, en donde estos mercenarios, estos terroristas, entrenaban en un campo de un conocido narcotraficante llamado Las Ruedas. El narcotraficante es inválido, tiene una condición especial. Entonces es llamado Las Ruedas. Este narcotraficante tenía una hacienda y dentro de la hacienda, además de entrenar a terroristas, tenía un campamento de la DEA. Entonces lo que estamos hablando es, los nicaragüenses sabrán de lo que les estoy hablando con el tema de los contras. Varios países, Ecuador sabrá de lo que les estoy hablando. Estamos hablando de una injerencia descarada de la DEA en los asuntos políticos de un país vecino, puesto que ya la injerencia que tienen en Colombia es pública y notoria. Controlan el negocio de la droga en Colombia, controlan la granja de droga más grande del mundo para el mercado de droga más grande del mundo, que es Estados Unidos. Y eso tiene que saberse, César. Claro, y están también las fotos de Guaidó con los rastrojos, ¿no? Con esta organización narcotraficante que fue la que lo ayudó a salir de Venezuela, ¿no? Le hizo prácticamente un corredor para llegar a Colombia y promover todos los actos de febrero, ¿no? Del año pasado para la supuesta ayuda humanitaria, ¿no? Y eso ya ha sido públicamente denunciado. Pero ahora pasemos a que me expliques el papel de la comunidad venezolana en Estados Unidos. Ha llamado la atención que sea justamente Patricia Poleo, quien no es nada de afín al gobierno ni al chavismo, la que haya y la que denunciara prácticamente, ya, o la que expusiera el tema de los contratos de Juan Guaidó con esta empresa Silvercorp y la entrevista que le hiciera a Jordan Grudó. ¿Cómo analizas el comportamiento de la comunidad de venezolanos fuera, que en su gran mayoría, la asentada en Miami principalmente,
que ha estado muy crítica con el gobierno chavista, pero que ahora comienzan a distanciarse también del liderazgo de Guaidó. Sí, a lo que tú te refieres, tiene una larga data, es una historia bastante graciosa de contar. Ajá. Patricia Poleo pertenece a un sector de la prensa venezolana que emigró a Estados Unidos amparándose en que estaban perseguidas por el régimen venezolano. Es Ajá. decir, emigraron diciéndole a las autoridades de Estados Unidos que eran perseguidas políticas, lo cual en el caso de Patricia Poleo no es que sea perseguida política, es que estaba siendo perseguida judicialmente, implicada en el asesinato de uno de los fiscales que investigaba el golpe de Estado que se realizó el 11 de abril de 2002 contra el presidente Chávez. Claro. Patricia Poleo tiene implicaciones judiciales en todas las conspiraciones posibles que se ha hecho en Venezuela, pero en este caso estamos hablando de una persona que está con las manos metidas en negocios muy turbios y estamos hablando incluso de muerte, César. O sea, que no es tampoco un personaje, digamos, con una moral o con una dignidad que se pueda fantasear acerca de su moralidad como periodista o que es una buena persona. No, no, todo lo contrario. Pero Patricia Poleo pertenece a un sector de la prensa que se distanció automáticamente de Juan Guaidó porque Juan Guaidó pertenece, o digamos, fue captado por otro sector de la prensa que está liderizado por Alberto Federico Rabel. Para los que me escuchan, Alberto Federico Rabel fue el presidente de Globovisión por muchísimo tiempo y fue prácticamente el artífice y el cabecilla de toda la guerra mediática que se realizó contra el comandante Chávez cuando estaba en gobierno. Y es prácticamente uno de los jefes de la mafia mediática que se estableció en Venezuela contra la revolución bolivariana. También emigró. Actualmente maneja un medio que se llama La Patilla, un medio digital, y además de eso, pareciera ser el jefe de un cartel, una mafia periodística, en donde tiene periodistas a sueldo que trabajan para él. Lo cierto es que Alberto Federico Rabel, con su particular manera de ejercer el periodismo, es un periodismo mafioso, un periodismo basado en chismes, en rumores, probablemente sea el inventor, de la obsolencia informativa, es decir, Alberto Rabel inventa o pone en práctica dentro de los medios digitales venezolanos que cuando tenía una noticia contraria, a los 5 minutos sacaba otra noticia para tratar de contrarrestar el efecto noticioso de la noticia que le adversa. Entonces, yo no sé si tú recuerdas que antes uno solía decir que las noticias duraban 8 días. Con el advenimiento de Alberto Rabel, no, las noticias duran minutos, porque Alberto Rabel se encarga de producir una noticia que tumbe el tubazo y que se coloque encima de la matriz de opinión que a él le adversa. Estamos hablando con este tipo de personajes, ¿no? Digamos, esa guerra de rapiña, esa guerra de pirañas informativas, estamos hablando de lo peor y lo más execrable del periodismo venezolano, a esa guerra de rapiñas que en este caso tomó Alberto Federico Rabel para llevar el canal de comunicaciones y para encargarse de las comunicaciones de Juan Guaidó, se suma JJ Rendón. JJ Rendón, como todo el mundo conoce, es un asesor, un estratega, entre comillas, que se ha encargado de asesorar, valga la redundancia, a probablemente los peores candidatos de toda la derecha latinoamericana. Es un profundo y convencido odiador del comunismo, del socialismo y de todas las tendencias de izquierda. Es un profundo y acérrimo antichavista y antiprogresista. Uy, creo que hemos perdido comunicación con Orlando Romero Harrington, quien desde Caracas no, está en conexión con el pequeño programa y esperamos volver a contactar. Orlando, ¿nos estás escuchando? Orlando, ¿estás? ¿Te tenemos en línea? Parece que hemos perdido la comunicación con Orlando. Vamos a intentar conectarnos nuevamente para Orlando, te tenemos, te habíamos. Ajá. Dinos. Ajá, ¿dónde me quedé? Estabas hablando de esa guerra de rapiña comunicativa. Ajá.
con Rebel, JJ Rendón y el Poleo, ¿no? Ajá. Decía que en esta guerra de rapiña, Patricia Poleo eligió una trinchera diferente a la trinchera elegida por Juan Guaidó y su equipo de comunicación. Habitualmente, Federico Rabel se maneja bajo las mafias mediáticas de yo te compro la conciencia, pero también te compro la voz y te compro el lápiz. Entonces tenía a articulistas y periodistas trabajando para él, trabajando para Juan Guaidó. Patricia Poleo, al contrario, probablemente no tenga el dinero para comprar a nadie, pero sí logró formar un grupo de periodistas que le ayudaron a establecer su canal que se llamaba Factores de Poder. Entonces, de allí viene esa pelea. El dinero el dinero que se robó Juan Guaidó con la ayuda norteamericana, que ha sido denunciado por múltiples vías. Es de la empresa Citgo, ¿verdad? Además de todo el dinero que se robó de la empresa Citgo, Venezuela claro. facilitó y vendió a los gringos, se robó el dinero de la ayuda norteamericana, se robó el dinero de la USAID, pero además se está robando el dinero de todas las organizaciones internacionales que le han puesto plata para que derroque a Nicolás Maduro, cosa que no ha pasado ni va a pasar. Sí, es verdad. Entonces, ese dinero se repartió en las manos de Alberto Federico Rabel y JJ Rendón, pero a Patricia Poleo no le cayó nadita. De allí viene la diferencia y de allí viene la guerra. Claro, era obvio que el tubazo y el notición de cómo estaba pasando y cómo se organizó la rebelión y cómo se organizó la insurgencia, ya la mal llamada insurgencia contra el régimen de Nicolás Maduro, a partir de Colombia, toda esa matiz de opinión, todos esos clichés y todas esas palabras, no las iba a perdonar Patricia Poleo. Y básicamente lo que hizo fue tomar venganza acerca de sus competidores, sus contrincantes. Y allí tenemos el resultado. Patricia Poleo da el tubazo, el periodista, entre comillas, elige a Patricia Poleo para dar el tubazo y prácticamente desencadena a nivel de opinión internacional todo lo que pasó. Pero no es que ella diera el tubazo, realmente el tubazo de la noticia lo dio el presidente Maduro hace meses atrás. Okay. Ella no está diciendo nada nuevo, ella lo que está es confirmando lo que ya venía diciendo el gobierno venezolano desde hace meses. Claro, y lo confirma y lo dice alguien que no es afín al gobierno, es completamente está en la otra orilla, como decimos. Una de las cosas, para ir acabando, Orlando, y agradeciéndote el tiempo que nos dedicas, aquí en Lima, Perú, también se han filtrado documentos de la Cancillería peruana en relación a que están las comunidades venezolanas a través del supuesto embajador aquí que ha nombrado Guaidó, están recibiendo dinero de Estados Unidos a través de diversos programas como la USAID, pero claro, la comunidad venezolana de a pie que salió de Venezuela no está recibiendo nada, y acá hay varios delincuentes que participaron en intentonas de derrocamiento del presidente Maduro. Estamos hablando de gente que ha hecho ONGs y que está haciendo bastante dinero con esta situación, con plata que está llegando de fuera, y me imagino mucho de ese dinero de las empresas o de la confiscación que ha habido de empresas venezolanas de parte del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Pero para ir culminando, Orlando, dos temas puntuales. El tema de la gasolina. Hay una crisis ahorita en relación al tema de la gasolina. Está generando eso bastante incertidumbre porque se generan inmensas colas. Eso es lo que podemos apreciar por la televisión. Explícanos por qué, a qué se debe eso y cómo va el tema de la inflación. Estuve el año pasado en Venezuela y los datos que daba la Asamblea Nacional, donde está Guaidó, no la Asamblea Nacional Constituyente, que lo dirige el oficialismo, digamos de alguna manera, pero los datos que daba la Asamblea Nacional eran que la inflación comenzaba a descender. Ese tema de la inflación se ha llegado a controlar. Esos dos temas nos gustaría que nos ilustres, Orlando. Sí, en el primer momento, el tema de la gasolina es un tema que aglutina básicamente las opiniones de todo el mundo. Lo cómico de la gasolina, lo curioso del tema de la gasolina es que ni siquiera las personas de extrema derecha, los militantes de la extrema derecha, en este momento
han generado desórdenes o caos o ruido social acerca de lo que está pasando. Porque pareciera que el tema de la gasolina y sus causas y sus fundamentos lo tiene bastante claro el pueblo venezolano. La industria PDVSA, la principal estatal de petróleo, ha sufrido durante varios años un sabotaje, inclusive yo diría un sabotaje a nivel de recursos humanos, un sabotaje de corrupción, un sabotaje de líderes corruptos y un sabotaje de personal corrupto dentro de sus instalaciones, lo cual ha mermado la capacidad de funcionamiento y ejecución de esa industria. Esto es solamente un vértice del problema. El otro vértice es la caída del petróleo a nivel mundial. Y el otro vértice en este momento es la pandemia, que ha hecho que varias industrias petroleras quiebren en el mundo. Le hace el caso de Estados Unidos, donde ya han quebrado 2 industrias de petróleo. Pareciera ilógico que en una de las principales economías del mundo quiebren las industrias petroleras y en un país perseguido y cercado como Venezuela no quiebre su industria petrolera. Pero realmente el motor fundamental de la crisis de gasolina que está ocurriendo en Venezuela se debe a los bloqueos que está haciendo Estados Unidos en este momento a todas las compañías a nivel mundial que le generan los insumos químicos para que Venezuela pueda procesar la gasolina. Es decir, ese bloqueo no es nuevo, ese bloqueo tiene ya varios meses ocurriendo. ¿Qué tuvo que hacer Venezuela? En este momento Venezuela está recurriendo a sus relaciones diplomáticas con la República de Irán, un país que también está bloqueado por Estados Unidos de manera arbitraria y que está ayudando en este momento a Venezuela a, primero, 1, reabrir su industria petrolera y 2, suministrarle la gasolina temporal para que pueda solventar la crisis de la gasolina. En esta intervención a la estatal petrolera también está participando Rusia y también está participando China. Como vemos, Venezuela se suma a un acto de multipolaridad y una visión multipolar del mundo a través de sus principales aliados y más fuertes aliados como son Rusia, China e Irán. Sí es verdad, estamos pasando una crisis terrible con la gasolina. El gobierno venezolano ha buscado técnicas y maneras para tratar de distribuir a los sectores más desfavorecidos y más importantes en plena pandemia. Por ejemplo, aquí en Barcelona, la capital del estado de Anzoátegui, hay varias bombas en este momento que están funcionando, pero hay bombas especiales sobre todo para el sector de la salud. Habría que llamar la atención sobre el cinismo y probablemente la doble moral de Estados Unidos de atacar a un país, de bloquear los insumos de gasolina, bloquear los insumos de alimentos y otros insumos en plena pandemia y en plena crisis de salud. Lo que está haciendo Estados Unidos no tiene nombre, no tiene parangón en la historia conocida del mundo y debería ser objeto de la condena de cualquier ciudadano, no inteligente ni político, sino decente en cualquier parte del mundo. En cuanto a lo que fue lo otro que me preguntaste, lo de la gasolina y lo de los precios. El tema de la inflación, sí. Sí, con los precios había pasado algo bastante interesante. Uno de los objetivos de la administración estadounidense y uno de los objetivos del Pentágono es automáticamente destruir la moneda local en sus intervenciones sobre la economía de países que lo confrontan. Y probablemente eso fue lo que pasó en Venezuela en esos tiempos de más o menos recuperación a los que tú mencionas. Casi que se dolariza la economía venezolana, se sigue pagando en bolívares, pero también se paga en dólares de manera abierta y frontal. El gobierno está trabajando en cómo asumir este nuevo cambio de moneda y este nuevo sistema económico, puesto que, te pongo un ejemplo, las empresas, los comerciantes y los distribuidores que cobran en dólares no pagan impuestos en dólares. Fíjate allí una de las vertientes. El gobierno no recibe dólares, no recibe moneda extranjera a partir de la de los comerciantes y se lo quedan todo. Entonces los comerciantes, fíjate, una de las vertientes, los comerciantes que venden en dólares, productos en dólares, cobran en dólares, pagan impuestos en bolívares a una tasa que prácticamente queda ridícula por el nivel de hiperinflación que sufre Venezuela, que es básicamente un ataque a la economía local, todos lo sabemos. Y a pesar de todo esto, la economía venezolana tuvo ciertos meses de equilibrio, ciertos meses de más o menos estabilidad, hasta que se acrecenta otra vez, hace más o menos 2 meses, la hiperinflación. Se empieza otra vez, bajo los métodos habituales, que son mercado negro de dólares y mercado negro de divisas a través de páginas web,
se empieza otra vez, se arremete otra vez contra la economía y comienza la hiperinflación. Esto coincidió también con el ataque a la gasolina, también coincidió con sabotajes a la industria petrolera, sabotajes a la energía eléctrica y sabotajes al agua. En ese momento, todo el mundo, yo diría que todo el mundo, algunas personas lo dijimos, pero la matriz global era, bueno, Venezuela tiene que salir adelante a partir de toda la conflictividad que existe. Pero el tiempo nos dio la razón y se demostró que era un plan, que todas las situaciones, que todo lo que está pasando respondía a un plan, y básicamente el plan era insertar a mercenarios para provocar el caos social y que el pueblo descontento, el pueblo de Venezuela, el pueblo descontento se manifestara y ayudara al derrocamiento de Nicolás Maduro. Por eso comencé al principio diciéndote lo siguiente. Pareciera que las causas, los fundamentos de esta crisis los tuvieran claros incluso hasta la extrema derecha, porque nadie apoyó a los mercenarios terroristas, nadie ha salido a la calle a protestar, hay una completa, digamos, una tensa calma, esperando que el gobierno nacional pueda resolver el tema de, primero, la gasolina y el segundo, el tema de la hiperinflación. Estamos a la espera de los buques iraníes. Estamos conscientes de las amenazas que ha ejecutado el gobierno de Estados Unidos contra esos buques, diciendo que no los van a dejar pasar y que van a tener represalias, pero básicamente estamos en este escenario, en este teatro de operaciones de guerra, con el cuchillo en los dientes, el corazón en la mano y representando a toda la Latinoamérica rebelde y digna que va a dar la pelea ante el imperio más grande del mundo. Orlando, y para ir ya culminando, recordarle a todos nuestros seguidores de las redes sociales que el Comando Sur tiene apostada toda la armada naval norteamericana frente a sus costas, prácticamente cercando el ingreso. Ojalá que no pase a mayores cuando lleguen los buques iraníes trayendo el petróleo que ustedes están necesitando y que indudablemente va a servir de mucho al pueblo venezolano, que finalmente es el que padece todo este tipo de bloqueos. Yo quiero agradecerte, no sin antes preguntarte así muy chiquito, Orlando, creo que este año son las elecciones para el legislativo. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que en las elecciones no van por el tema de la pandemia. Ajá. Recordemos que Venezuela tiene un control efectivo sobre la pandemia, habla de muertos, y no creo, de verdad, César, que haya elecciones. El presidente está haciendo mucho énfasis en seguir la cuarentena, en tomar muchísimas prevenciones, evitar el contacto social. ¿Para cuándo no sé cómo va a terminar el año, probablemente los últimos meses del año. Probablemente para los últimos meses del año se renueve la Asamblea Nacional. Probablemente, pero primero está la salud. Por supuesto. O sea, yo estoy muy claro que las decisiones van a pasar primero por evaluar los niveles de salud del pueblo. Aquí tenemos un sistema que ya tú conoces, que es el casa por casa. Hay un control total de la población, hay censos digitales y censos globales. El programa Barrio Adentro, que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido, porque lo que no se dice y lo que no van a ver en algún medio de las corporaciones de las multinacionales, y nadie lo va a decir, es que Venezuela es uno de los países a nivel latinoamericano que mejor ha hecho el control sobre el tema del COVID-19. Eso es así, la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido, Orlando. No solamente eso, sino que hemos recibido a varios directivos de la ONU, varios representantes de la ONU, que nos han pedido copiar el sistema para llevarlo a algunos países en donde se pueda aplicar. ¿Qué pasa? Que además del programa Barrio Adentro y además de todos los programas de salud que desarrolla Venezuela, Venezuela ha invertido gran parte de su Producto Interno Bruto en la educación y en la formación de personal de salud, ¿no? Entonces, además de eso, Venezuela tiene un software, un sistema llamado Carnet de la Patria, un carnet en donde básicamente la persona, el usuario se afilia a ese carnet, toma el carnet y por ese carnet recibe bonos, bonificaciones e información acerca del gobierno nacional. Ese carnet ya lleva más de 19 millones de personas participando en el sistema. A esas personas se les censa y se les tienen sus datos. Entonces eso hace posible que a nivel estadístico y a nivel de gerencia de Estado, Venezuela, los municipios, los alcaldes, los gobernadores tengan un mapeo total de la población,
un control total de la población real, no es un control numérico, no es un control de la economía marginal como los llamaba Marx, la economía neoliberal. Estamos hablando de un control social, humanista, revolucionario completo, y eso unado a las políticas de salud como Barrio Adentro y unado a las líneas centrales del gobierno, permiten que los gobiernos locales puedan tener absoluta certeza y absoluto conocimiento de todo lo que está pasando dentro de su municipio. Eso es lo que ha provocado es que haya un control total, haya unas estadísticas oficiales, pero además con la ayuda de países aliados se esté en este momento vacunando y testeando a muchísima gente de manera gratuita. Orlando, Los exámenes, la atención en Venezuela es gratuita. Orlando, y para acabar, ¿cuántos casos de infectados y de personas fallecidas tiene Venezuela? Creo que, si no me equivoco, probablemente lleguen a 400 casos. De esos 400 casos, más del 52% ya están recuperados. Ajá. Y apenas hay 10 fallecidos. Ok, buen dato. Eso era lo que finalmente, como dije, era la cereza del pastel. Yo creo que muy bueno el aporte, Orlando. Te quiero agradecer aquí desde Lima, Perú, y tu palabra final es para todos nuestros seguidores. Bueno, un saludo desde Venezuela para la gente buena de Perú. Quiero decirles que en Venezuela estamos muy claros de los problemas que implica la xenofobia. Nosotros estamos claros en Venezuela de que los compatriotas que están allá salieron de Venezuela por una crisis y por necesidades personales, pero también sabemos qué políticos, qué medios y qué intereses están detrás de las implicaciones de xenofobia contra los venezolanos. Queremos decirle que la comunidad de Perú ha sido recibida en Venezuela de manera humana, son para nosotros, significan para nosotros desde la infinidad, desde que yo me acuerdo, de que tengo conciencia, aquí en Venezuela se respetan los derechos de todos los latinoamericanos porque los sentimos como nuestros hermanos. Entonces, mi mensaje final para los peruanos es: no se dejen llevar por la xenofobia, no se dejen llevar por las matrices de odio, no se dejen llevar por las informaciones que malponen a unos hermanos que los consideran a ustedes hermanos, como también deberían considerarnos a nosotros hermanos. Todos somos hermanos, todos somos un mismo continente, todos somos una misma humanidad. Aquí en Venezuela serán recibidos como fueron recibidos sus compatriotas durante todos estos años. No esperamos otra cosa que el mismo recibimiento a nuestros compatriotas que están allá. Los queremos mucho. Hasta la victoria siempre. Ok, muchas gracias, Orlando. Suscribo completamente todo lo que han dicho y bueno, los mejores deseos para que Venezuela salga de esta situación y podamos superar también el tema de la crisis del COVID-19. Y nosotros nos despedimos hasta el día miércoles con el próximo programa y espero que esta entrevista haya colmado sus expectativas. Gracias, compañero. Gracias a todo el público que nos está siguiendo por las redes sociales. Un abrazo.